Bienvenidos, esto es Semana, nos conectamos una vez más con ustedes en este 28 de mayo para seguirles hablando de política, por supuesto, porque hoy desde el Congreso de la República están haciendo unas nuevas denuncias relacionadas con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ustedes saben todo lo que ha pasado con Olmedo López y Sneider Pinilla, los señalamientos y esta presunta red de corrupción que hay y que las autoridades pues van a determinar cuál es la verdad de todo lo que están diciendo este par de personajes. Pues bien, la representante Catherine Jubinao ha entregado una nueva información sobre lo que sería un nuevo episodio de corrupción en esta entidad. Representante, bienvenida a Semana, ¿cómo le va? Hola Diego, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo para ti, para todos en Semana y para tu audiencia. Pues es un gusto que esté con nosotros, representante. Mire, hizo usted una denuncia muy importante y nuevamente la lupa está puesta sobre esta entidad, sobre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué fue lo que encontró? Bueno, hoy hicimos unas denuncias muy delicadas, sobre todo las dos primeras, que tienen que ver con nueva contratación que hizo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para un tema de jagüeyes. Para quienes nos ven y no saben qué son los jagüeyes son pozos que se hacen en zonas desérticas, básicamente artesanales, para que la gente pues se abastezca de agua a través de esos pozos. Y hicimos una denuncia que tiene que ver con un nuevo contrato de alquiler de carrotanques. La primera denuncia, que es la de jagüeyes, trata de unos contratos por cerca de 75.000 millones de pesos, suscritos el año pasado en época electoral, con una interventoría fantasma, hasta donde pudimos investigar, una interventoría que se llama Intrafic, cuyas oficinas ni siquiera existen, su actividad comercial no corresponde con el objeto del contrato, no reportan movimientos contables. Y pues esto es supremamente grave, porque estamos hablando una vez más de cómo instrumentalizaron la narrativa de La Guajira y del agua para La Guajira para simplemente malversar recursos y robar. Sobre estos 75.000 millones que están embolatados en este contrato, no obtuvimos hoy en el debate ninguna respuesta de fondo por parte del hoy director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Y la segunda denuncia que hicimos es por una contratación de 222 carrotanques en alquiler, también para La Guajira, que tiene varios problemas porque no coinciden los valores de un alquiler con el de otro alquiler, aun siendo camiones iguales con especificaciones iguales. En unos contratos los alquilaron por 1 millón de pesos, en otros contratos los alquilaron por 1.800.000. Le entregaron estos contratos a unas organizaciones de jóvenes indígenas y de autoridades indígenas que no tienen nada que ver con carrotanques, ni con maquinaria, ni transporte. Cerca de 15.000 millones les dieron y no se sabe qué pasó con el alquiler de esos carrotanques. Y una vez más hay una interventora fantasma involucrada y otra interventora muy cuestionada. Entonces, tal parece que lo de la Unidad de Gestión de Riesgo todavía le falta bastante y todavía hay mucha plata embolatada, más allá de los 380.000 millones que dice Olmedo, que tendremos que aclarar ante el país en próximos meses. Lo de esos 222 carrotanques, ¿cuánta plata gastaron para esos 222? Están los 75.000 millones y lo de los carrotanques. ¿Cuánto fue lo de los carrotanques? Son contratos por 35.332 millones en 10 órdenes de proveeduría. Los contratistas, como les digo, algunos alquilaron los carrotanques por 1.070.000, más o menos. Eran carrotanques sencillos de 10.000 litros. Y otro contrato exactamente igual en el mismo departamento los alquiló por casi 1.900.000. En las organizaciones a las que le dieron estos cuantiosos recursos están la Asociación de Jóvenes Indígenas Wayuu, que es una organización sin ánimo de lucro y cuya actividad es la primera infancia y la educación preescolar. Entonces, ¿cómo terminaron ellos con casi 10.000 millones de pesos de estos contratos? La otra es una asociación de autoridades tradicionales Wayuu, Anatas Guacuaipa, también una organización sin ánimo de lucro dedicada al tema de niñez y adolescencia. Y la tercera es la Asociación de Autoridades Tradicionales de La Guajira. Entonces uno no entiende por qué el gobierno Petro está intentando, creo yo, entregarle unos contratos multimillonarios a asociaciones de jóvenes indígenas y de autoridades indígenas, cuando ellos no tienen absolutamente nada que ver con gestión de riesgo, ni con transporte, ni con maquinaria, ni con carrotanques, ni con nada. Yo no me opongo a que el gobierno Petro pues, le dé contratos a los cabildos indígenas y a las comunidades indígenas si así lo consideran, pero utilizar la gestión de riesgo para entregar
miles y miles de millones en contratos, cuya ejecución no aparece porque nadie sabe dónde estuvieron esos 222 carrotanques alquilados, pues genera muchas suspicacias, sobre todo cuando la interventoría es una interventoría fantasma. Increíble. ¿Será por esto, representante, que Olmedo López ha dicho que lo que se ha conocido es muy poco, que va mucho más allá del tema de los carrotanques? Fue lo que le dijo a nuestra directora Vicky Dávila el pasado fin de semana. Pues estoy absolutamente convencida que lo que conocemos de la unidad de gestión de riesgo todavía es poco, y le voy a decir por qué. La investigación de nosotros, que arranca con el Plan Nacional para enfrentar el fenómeno del Niño, que fue el plan que la unidad expidió en octubre del año pasado, apropiaba 2.2 billones de pesos. 2.2 billones de pesos para todo lo que iba a ser las acciones de la unidad en 2024, sobre todo aquellas que tenían que ver con enfrentar los fenómenos de variabilidad climática. Esto es, para enfrentar el Niño y luego para enfrentar la Niña, que viene en el segundo semestre de este año. Hay algo sobre lo que la unidad de gestión de riesgo tampoco nos pudo responder absolutamente nada, Diego, y es qué está haciendo la nueva administración bajo el liderazgo del doctor Carlos Carrillo para preparar al fenómeno, para preparar al país para el fenómeno de la Niña. Vamos a estar en apenas algunos meses otra vez en el mismo escándalo, viendo que una cantidad de recursos que tenían que irse a preparar al país para la Niña simplemente se la robaron aliados políticos del presidente, mientras el director está dedicado a fungir de SAR anticorrupción. Uno se pregunta, ¿quién está en la unidad de gestión de riesgo acometiendo las actividades misionales de la entidad, preparando a los territorios en las distintas regiones del país para lo que va a ser la Niña? Ya tienen priorizadas las zonas de derrumbe, ya tienen priorizadas las zonas en donde va a tocar reubicar a la ciudadanía, o vamos a estar viendo en unos meses derrumbes, avalanchas, desplazados e inclusive muertos, como lo hemos visto en otros fenómenos de la Niña. ¿Qué ha dicho el señor Carrillo hasta ahora? Que la unidad no está preparada y que el país no está preparado para la Niña. Hoy se lo dijimos en el debate, le enviamos un derecho de petición preguntándole qué está haciendo ya usted. Esto ya no tiene que ver con Olmedo ni con Schneider, ahora le toca al señor Carrillo. ¿Qué está haciendo para el fenómeno de la Niña? Nada. La respuesta en el derecho de petición es nada. No tenemos un plan y el fenómeno de la Niña no ha empezado todavía y no ha ocurrido todavía. Entonces aquí también se trata de ver hacia adelante. La plata que se robó Olmedo, pues lamento decirlo, yo creo que esa plata ya se perdió. Y lo que se robó Schneider ya se perdió. Si es que ellos le devuelven algo a la nación, creo que va a ser una pestaña al lado de lo que de verdad se perdió. Pero aquí deberíamos ver a un director, que ahora es el señor Carrillo, que está muy bien que él mismo también denuncie los escándalos de corrupción, pero es que la misionalidad del director de la unidad de gestión de riesgo no es fungir como SAR anticorrupción. El director de la unidad de gestión de riesgo tiene que implementar y ejecutar un presupuesto que es multimillonario y que es para preparar a Colombia en gestión de riesgo de desastres y prevención de desastres. Yo lastimosamente no veo al doctor Carrillo haciendo nada de eso. Él ya confirmó que no está haciendo nada de eso. Me pregunto yo si en los próximos meses vamos a estar ante el mismo escándalo, ante la misma tragedia, y una vez más tocará decir, se los advertimos, pero ustedes decidieron mirar para otro lado. No, y los gobernadores del país están muy preocupados. Hoy estuvieron aquí en Bogotá justamente en una reunión para hablar de este tema, porque están bastante preocupados porque no hay un plan para mitigar lo que pueda ocurrir. Y cuando ocurren las tragedias es que hay que atenderlas y sale mucho más costoso, hay mucho más damnificados. Entonces esa es la preocupación. Representante, mire, pero también dentro de las denuncias que usted ha hecho hay una que me llama bastante la atención, y es el tema de que contrataban gente que no iba a trabajar. Bueno, contrataban corbatas que no cumplían con el objeto de su contrato. Un ejemplo de lo que denunciamos. Entre octubre y diciembre del año pasado, ellos contrataron a 23 personas con contratos de prestación de servicio. Y resulta que estas personas tenían que capacitar a los entes territoriales, esto es gobernaciones y alcaldías, para la expedición en 2024 de sus planes locales de gestión de riesgo y prevención de desastres. Pues no hicieron nada. No hicieron ninguna capacitación a estos 23 contratistas, se les acabó el contrato en diciembre y resulta que las capacitaciones las vinieron a hacer en febrero, pero imagínense ustedes cuáles fueron las capacitaciones. Unas reuniones por mí, virtuales, con algunos entes territoriales,
¿Y quién las realizó? 3 funcionarios de planta de la entidad. O sea, no los 23 contratistas que supuestamente contrataron para lo que contrataron. Otro contrato que también nos llamaba mucho la atención es el de una veterinaria. Contratan a una señora veterinaria por el plazo de 1 año, de octubre del año pasado a octubre de 2024. Pero el entregable, según su contrato, es un protocolo para atención de animales que entregó en marzo y que según el contrato tenía que entregar en marzo. Se pregunta uno, esta veterinaria entonces está de marzo a octubre sin ninguna misión concreta en la entidad. ¿Cuántos más contratistas hay así? ¿Cuántas corbatas hay en este momento en la unidad de gestión de riesgo que están ahí con unos contratos de papel sin hacer absolutamente nada, sin presentar informes de nada y aún así se le desembolsan los recursos? Entonces aquí esta unidad está absolutamente podrida por donde se le mire, no solo al nivel de la gran contratación y de los recursos multimillonarios que tenían que utilizar para efectivamente enfrentar al niño y luego preparar al país para la niña, sino que además subsisten cualquier cantidad de contratos corbata que me temo mucho no han terminado de ser identificados y acabados por la actual administración de la Unión. Pues increíble todo esto que está denunciando usted, representante, pero miren, ese debate de control político, vimos que usted tuvo un fuerte agarrón, digámoslo así, con Carlos Carrillo, el director de esta entidad. ¿Por qué? Bueno, yo tengo que lamentar el nivel infantil con el que los funcionarios del gobierno asumen la tarea de gobernar. Ellos ven al Estado como un juego politiquero en donde todos están detrás de sus propias agendas personales, haciendo campaña, cómo instalamos la narrativa de la constituyente, del golpe blando, y cómo estamos pendientes de politiquear y de mantener a nuestras bases enardecidas en lugar de ejecutar y de gobernar. A mí me sorprende mucho que un señor como el doctor Carrillo, quien yo pensé era un demócrata, haya llegado hoy a la Comisión de Derechos Humanos a insultarnos a los representantes y a defender la constituyente del presidente Petro, a cuestionar las posiciones políticas de los representantes que en un momento habíamos apoyado al presidente Petro y que ahora no, y criticándonos eso como si fuera él el que tuviera que hacernos control político a nosotros, pero además por unos asuntos que no tenían absolutamente nada que ver con el control político. Yo no le pude responder esto al señor Carrillo porque lamentablemente la presidenta de la sesión, que era Susana Gómez, no me permitió el tiempo para yo decirle esto, pero vea, doctor Carrillo, usted antes era un opositor de Petro. Toda la vida usted se ha quejado de que Petro es un politiquero, de que cambia de orilla política como cambiar de calzones, que un día sale a marchar con Uribe, al día siguiente sale a marchar con Santos. Usted fue crítico del gobierno en campaña, diciéndole al presidente Petro que es que la campaña no era un bus en donde se podía montar cualquier politiquero y que usted criticaba esos hechos. Yo le pregunto, si usted criticaba al presidente Petro antes de ser presidente y cuando no habían estos escándalos de corrupción, ¿usted por qué decidió apoyar al gobierno ahora que tiene todos los escándalos de corrupción reventándole en la cara? ¿Acaso lo hace usted por un salario? ¿Acaso lo hace usted simplemente por fanatizarse y tener un empleo? Yo le digo, señor Carrillo, yo me siento muy orgullosa de lo que usted me reclamó hoy en el debate. Y es que yo, habiendo votado por el presidente, hoy le hago control absolutamente contundente, vehemente e independiente. ¿Y sabe por qué? Porque lo que le da autoridad moral a alguien para cuestionar a un político es justamente haber votado por él. Yo lo invito a que dejen de ver usted y todos los del gabinete del gobierno la política como un terreno de fanáticos, en donde se apoya de manera ciega una causa, abandonando la racionalidad propia, abandonando el criterio, abandonando la autonomía. Usted fue crítico antes de las constituyentes, ahora las defiende. Usted fue crítico antes del presidente Petro, ahora lo defiende. Entonces se pregunta uno cuáles son sus intereses si yo cuando vi la corrupción me alejé y usted cuando vio la corrupción se acercó. Representante Catherine Jubinao, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y quedamos atentos al desarrollo de estas denuncias que usted está haciendo que son muy graves. Un gran abrazo. Muchas gracias, Diego, y solamente un último mensaje para la unidad, para el señor Carrillo y para los funcionarios del gobierno. Mientras ustedes vienen aquí al Congreso a lavarse las manos y hacerle ataques personales improcedentes a los congresistas,
la gente en los territorios sigue sufriendo. En La Guajira la gente sigue sin agua. De nuevo, se viene el fenómeno de la niña y ustedes no están preparando a los territorios. La gente a la que ustedes le prometieron miles y millones de cosas sigue esperando cuál es esa transformación, sigue esperando cuál es ese cambio. Cuando ustedes se lavan las manos y reparten culpas, no le están cambiando la vida a nadie, no están ayudando a nadie, no están dando ejemplo de gobierno. Lo único que está quedando claro es que son ustedes y solo ustedes los responsables de su propio golpe blando, de sus propios escándalos de corrupción, porque ustedes son los que nombran a los politiqueros, a los corruptos, y luego se lavan las manos, y de un desgobierno que tiene inclusive hoy, como ya nos dimos cuenta, casi que al borde del precipicio el sistema de salud. Así no se gobierna. Dedíquense a gobernar en lugar de fungir cual activistas o al campañeros. Ustedes tienen el poder y ustedes son los responsables ahora de transformarle la vida a la ciudadanía y no lo están haciendo. Pues rápidamente, antes de que se vaya, representante, una muy rápida. Hay una propuesta de reelegir al presidente Petro, la lanzó Isabel Zuleta. Ella dice que es algo que ella está pensando porque en estos 2 años no ha podido gobernar, que hasta ahora está empezando y que el tiempo no le alcanza. Entonces, si no ha podido empezar a gobernar y hasta ahora lo va a hacer, pero se va a meter en una campaña, ¿en qué estamos? No, yo creo que este gobierno le dio la orden a sus funcionarios de que todos se pongan a hablar de constituyente. Es que fue absolutamente delirante ver al director Carrillo hoy decir que él no iba a responder los cuestionamientos del debate, pero que en cambio sí estaba ahí para defender al gobierno y para defender la constituyente. O sea, yo, de nuevo, la invitación es a que entiendan en qué lugar están ahora. Ustedes ya no son oposición, aunque a veces actúan como su propia oposición. Ustedes ya no son activistas, ustedes no son simplemente ciudadanos, ustedes son el gobierno, ustedes tienen el poder de transformar las cosas, de transformar las realidades para que la gente tenga una vida mejor. Lamentablemente les ha quedado grande entender eso, porque así como vimos hoy al señor Carrillo lavarse las manos y simplemente insultar a quienes hacen las denuncias, así son la mayoría de funcionarios del gabinete. Creen que están en campaña, creen que esto es activismo, no han entendido la misionalidad de las entidades, no han entendido lo que es gerenciar equipos, no han entendido lo que es tener indicadores y metas de resultado, no han entendido ni siquiera a veces lo que significa apropiar un presupuesto con integridad y hacerle la microgerencia para que eso termine en buenos resultados. Esta gente no entendió lo que es gobernar. Y me temo que ante su profunda incompetencia e incapacidad, porque esa es la verdadera razón, que son incompetentes para gobernar, ellos ya decidieron cerrar el gobierno. Dijeron, esto nos quedó grande, nos va mejor si nos dedicamos los 2 años que nos quedan a hacer campaña, a encender a nuestras bases, a enardecer, a generar más pugnacidad, más polarización, más odio, más división, porque al menos eso les da un relato de campaña. Lo de la constituyente no tiene ninguna viabilidad jurídica en el Congreso, Diego, y no tiene ninguna posibilidad política en el Congreso de la República. Es simplemente un relato de campaña, pero es un relato que les sirve para tapar la corrupción. Dense cuenta cómo escándalo que le revienta al gobierno, a los 5 minutos hablan de constituyente. Escándalo que le revienta al gobierno, a los 5 minutos hablan de golpe de Estado. Entonces aquí hay una estrategia absolutamente deliberada del presidente Petro y de sus funcionarios hacia abajo para distraer al país de lo que de verdad está pasando. ¿Qué es lo que de verdad está pasando? Que tenemos el primer gobierno de izquierda sumido en la peor corrupción que le criticó a los gobiernos de derecha. No hay paz, no hay empleo, no hay salud, no hay educación, no han hecho nada, no preparan al país para la gestión de riesgo, se roban la plata, tenemos funcionarios por todo lado salpicados y que simplemente se dedican a insultar a los demás y a lavarse las manos. Entonces, ojo, colombianos y colombianas, no se dejen distraer. Cada que el gobierno sale con un tiro al aire y con un disparate y con una cantinflada de constituyente y todas estas barbaridades, es porque no quieren que hablemos de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que el primer gobierno de izquierda en Colombia salió igual de corrupto. Esperemos que no peor, porque a esto todavía le faltan muchos escándalos de corrupción que todo lo que criticaron en el pasado. Un gran abrazo, representante. Que tenga buena tarde. Gracias, Diego. Un abrazo para ti. Saludos a todos. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.